Luego de los cambios ocurridos en Trunas al pasar de Scale a Community Edition y a sus conceptos de máquina virtual y contenedor, me he interesado en habilitar Home Assistant en mi NAS HomeLab. Al no contar con experiencia previa en Home Assistant ni máquinas virtuales en Trunas, me tomó un par de horas de ensayo y error para encontrar la manera de crear la máquina virtual de Home Assistant OS en Trunas Community Edition. Incluso llegué a instalar a partir de una imagen bare metal a través del Linux Mint Live, pero ya una vez dentro de Home Assistant, el sistema me advirtió que no era una configuración soportada y sugería de manera categórica reinstalar utilizando alguna de las imágenes para máquinas virtuales provistas por la guía de instalación de Home Assistant. Esta guía tiene como intención mostrar el método para aquellos que están considerando una instalación similar, así como también para los que lo han intentado y se han encontrado con algunos obstáculos, como me ocurrió a mí. Lo primero que vamos a configurar es un nuevo dataset específicamente para guardar máquinas virtuales. Está siendo la primera, pues este dataset va a ser virgen, de nuevo, de tipo apps. Le vamos a poner VM. Aquí vamos a poder guardar otras máquinas virtuales si nos interesa crear en el futuro. Lo interesante o lo importante aquí es que ya tenemos la base. Luego de que hayamos creado este dataset, normalmente yo le cambio los permisos y le pongo como dueño del grupo a apps. Es algo que he visto hacer a otros creadores de contenido y expertos de Trunas. Salvamos el Access Control List y con eso todavía pues no hemos solamente más que creado la base donde el espacio que vamos a ocupar, el dataset que vamos a ocupar para entonces crear el Cbol que va a albergar a nuestra instalación de Home Assistant OS. Le vamos a colocar como nombre House al Cbol. Y aquí simplemente le ponemos un nombre descriptivo dentro de lo que son los comentarios. Es opcional totalmente. El tamaño, a pesar de que solamente va a ser Home Assistant, le vamos a dar 100 GB porque tenemos el espacio y el resto de los parámetros los vamos a dejar por default. Como ven, aquí ya tenemos creado el nuevo Cbol, que sería básicamente un disco, ¿verdad? Estamos creando un disco al que vamos a hacer referencia al momento de crear la máquina virtual. La máquina virtual la vamos a crear utilizando uno de los ISOs disponibles en el sitio de Home Assistant. Para realizar el download de la imagen nos vamos a la página de homeassistant.io, específicamente en la sección de instalación. Aquí vamos a ver las diferentes plataformas en las que podemos instalar y las diferentes versiones de Home Assistant que están disponibles. Como vemos, la de Home Assistant OS es la más completa. Como en nuestro caso estamos haciendo la instalación dentro de un NAS y queremos que esa instalación sea una máquina virtual, entonces lo que tenemos es que utilizar la opción que dice Other Systems. A la izquierda pueden ver todos los diferentes links para estas instalaciones y las elegimos como Other Systems. Vemos una lista de diferentes versiones para diferentes tipos de máquinas virtuales o diferentes hypervisors. En nuestro caso vamos a utilizar KVM Proxmox, que aunque no es en mi caso específica porque estoy utilizando Trunas, vamos a volcar esa imagen luego de una conversión. Entonces bajamos a una carpeta de nuestra máquina local y este archivo, entonces luego de que haya descargado por completo, no es tan grande porque viene comprimido, lo podemos pasar a través de un FTP o a través de un WinSCP hacia nuestro servidor de Trunas, que en nuestro caso pues sería la carpeta ISOs, de donde vamos a volcar la imagen hacia el Cbol que creamos con nombre HOS. Este archivo simplemente es la imagen o el equivalente a un ISO
que vamos a utilizar en el siguiente paso para poder crear nuestro disco de arranque de Home Assistant OS. Para crear las máquinas virtuales nos vamos a Virtual Machines, agregar, el tipo de sistema operativo, elegimos Linux y ahora pues eligen un nombre para su máquina virtual. En mi caso pues le voy a poner algo bastante obvio, Home_Assistant. Y la descripción nuevamente pues es un opcional, solamente algo que a ustedes les haga sentido para que cuando la vean entiendan de qué se trata. El System Clock, prefiero utilizar UTC. Acá no cambiamos nada, ya está en UEFI, que es lo que se necesita. El bind se lo vamos a poner a la dirección de Mitrunas. Y ponemos un password de Spice, que básicamente esto es lo que antes también había una opción de VNC. Con esto van a poder acceder a una consola remota. Recuerden ese password. Le vamos a dar 2 CPUs virtuales, 2 cores. Vamos a elegir el modelo de CPU como el host model para no tener mayor temas de incompatibilidades. Le vamos a asignar no 2, 3 gigabytes de memoria y le vamos a poner que amarre automáticamente un mínimo de 1 giga, ¿verdad? Le damos al siguiente y en discos, aquí es donde vamos a hacer referencia al symbol que creamos anteriormente. En mi caso muy específico va a ser fácil elegir o decidir cuál. No vamos a crearlo aquí, sino que vamos a elegir uno que ya existe porque los creamos previamente. Usamos virt.io y va a ser fácil la elección porque solamente hemos creado uno en este sistema. Así que si hubieran más, ustedes eligen el que específicamente tienen destinado para Home Assistant. Le damos Next. Y en la interfaz de red también pues nos aseguramos de utilizar virt.io como tipo. Y en mi caso voy a utilizar un switch que ya había hecho anteriormente para contenedores. Installation Media, aquí a pesar de que podemos seleccionar algo, no vamos a seleccionar nada, es opcional porque vamos a utilizar una línea de comando para volcar la imagen de Home Assistant al disco. En GPU, en mi caso este es un NAS, dejamos todo por default. Y salvamos la máquina virtual. La definición de la máquina virtual está creada. Ya le dijimos todo lo que queremos que haga y cómo queremos que lo mire, ¿verdad? Ahí podríamos arrancar, pero todavía no podemos arrancar porque aunque ya tiene asignado cuál es el symbol que va a utilizar, ese symbol está vacío. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entrar con una línea de comando, un shell de Linux, en este caso de Trunas, y nos vamos a mover hacia preferiblemente la carpeta donde estén los ISOs. Entonces el ISO que vamos a utilizar aquí es el ISO que bajamos de la página de Home Assistant. En este caso, en la página de Home Assistant, pues ya vimos que se baja el ISO correspondiente a lo que sería el mismo que usaríamos para Proxmox, por ejemplo. Aquí vemos la imagen, ¿verdad? Con un formato qcow2.xz, significa que está comprimido. Entonces el primer comando que vamos a utilizar con este archivo es un comando de descompresión. Vamos a extraer la imagen. Cuando demos Enter, él va a empezar a descomprimir y extraer la imagen de tipo QCOW2, que nos lo podemos imaginar como un ISO, ¿verdad? Como un ISO o un .image, que nos va a permitir entonces instalar el Home Assistant OS, pero no lo podemos hacer directamente con ese archivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora ahí vemos que tenemos un segundo listado y ahora ya no está comprimido el archivo, ya está volcado en el disco, en el folder, la carpeta de ISOs, pero necesitamos hacer una cosa más, que es convertirlo a un formato RAW, que es lo que vamos a poder entonces escribir en el symbol. Este comando, que si tienen que correrlo elevado, o sea que utilicen sudo, ¿verdad? Convierte el archivo de imagen y lo vuelca, y esto es importante, hacia esta ruta referenciando /dev/symbol y luego entonces su data. No utilicen la ruta que referencia mount data, que es la que usualmente ustedes utilizarían para navegar hacia donde están
Por ejemplo, en mi caso, todos los componentes de máquinas virtuales, de contenedores, etcétera, de apps, de data, incluso del NAS, tienen que utilizar la ruta dev que corresponda a su instalación particular. En mi caso, está en data, VM y house, que es el nombre de el cibol que creamos. Le damos enter y él va a empezar a procesar. El proceso de esta va a depender de probablemente la capacidad de sus máquinas, la velocidad de sus discos. Este es un NAS Terramaster F4 424 que tiene un procesador Intel N305. La máquina tiene 16 GB de memoria. Y aquí no vamos ni siquiera a acelerar el tiempo porque tarda unos cuantos segundos. Ahí termina el proceso y en este momento ya hemos básicamente escrito la imagen de Home Assistant OS en el disco cibol, ¿verdad? House, que creamos anteriormente. En este momento ya ustedes tienen su instalación de Home Assistant OS en TrueNAS como máquina virtual. Lo único que queda es volver acá a la interfaz o a la consola de TrueNAS y tenemos que arrancarla. Luego que nos devuelva el control nuevamente, le damos clic en Display. Y esta es la pantallita de Spice que les mencionaba, en donde tienen que ingresar el password que creamos durante la generación de la máquina virtual, cuando la definimos. Aquí, como ven, nos muestra el startup y ahí muestra señales de que estamos viendo un Home Assistant OS arrancando. Y este es simplemente el primer arranque que ha tenido este equipo en mi sistema. Peculiaridades de esta consola de comando, pues como es browser based, ¿verdad? Estamos en este caso Brave usando una pestaña de Brave. Si navegan hacia otra pestaña, van a ver que todavía se actualiza, ¿verdad? Lo que ocurre en la pantalla, pero no van a poder interactuar con ella si quisieran interactuar. Tienen que refrescar. Pero básicamente esta pantalla no la vamos a utilizar. Como ven, aquí ya arrancó. Ahí nos muestra nuestra dirección de Home Assistant, que podemos utilizar a tal cual, homeassistant.local con el puerto 8123. Pero también pues les va a definir ahí, les va a mostrar qué IP tomó. En este caso es un IP de HCP y les recomiendo ir luego a su router, ¿verdad? Y asegurarse de que ese IP quede asignado. Es bueno que el Home Assistant mantenga un IP fijo. Y eso se puede hacer simplemente reservándolo en el DHCP del router. Aquí, como ven, ya la interfaz web está respondiendo. Todavía está finalizando unas últimas tareas de preparación, aunque aquí dice que puede tomar hasta 20 minutos. Realmente, bajo las condiciones actuales, y yo tengo cerca de 20 contenedores corriendo en este NAS. No todos realmente haciendo algo en este momento, no todos tan pesados, pero sí hay pues, una serie de maquinitas corriendo. Aquí vemos que está de todas maneras haciendo esas últimas configuraciones del primer inicio para entonces soltar la interfaz y mostrarnos opciones que, entre otras, les permitirían crear un Smart Home nuevo, ¿verdad? Crear su configuración de cero, como dice ahí, Create My Smart Home. O en el caso de que ustedes estén migrando, haciendo una migración hacia esta instalación de Home Assistant OS desde una instalación previa, que quizás estaban corriendo, no sé, un Raspberry Pi o algo por el estilo. Entonces pueden aquí hacer un upload del backup que hayan hecho en su sistema anterior para migrar pues un sistema ya predefinido, prehecho y continuar en esta nueva, digamos, plataforma, ¿no? Si lo que han hecho es que quizás consiguieron o quizás compraron una mini PC o quizás tenían una PC que ahora la reemplazaron por un equipo más nuevo y entonces lo van a reutilizar para que sea el servidor de Home Assistant. Pues creo que son buenos usos para equipos viejos o para equipos pequeños que realmente están contando con suficiente poder para correr estas cosas 24 horas. Gracias a la gente del foro de Home Assistant
Ahí en los créditos voy a poner el link de cómo encontrar la solución del volcado de la imagen. Así que sin más, espero les sea útil. Hasta la próxima.